Muy buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Vengo a compartirles algunas herramientas y conceptos de proyectos modernos que van más allá del tiempo, el costo y la calidad. Como ya hemos hablado en este webinar, la proyectificación desde el siglo pasado ha venido en aumento. Esto quiere decir que las empresas y las organizaciones cada vez más organizan su trabajo en torno a proyectos, y en un mundo tan competitivo y en una economía tan incierta y convulsa como la de hoy en día, las empresas y las organizaciones se apoyan en los proyectos como un vehículo para innovar y adaptarse al mercado cada vez más. Otra característica que tenemos hoy en día es que los productos tienen un ciclo de vida cada vez más corto y los consumidores exigen una variedad mayor. Un ejemplo muy concreto de esto es la industria automotriz. En 1950, por ejemplo, General Motors vendía 1 millón de unidades de un único modelo. Ahora venden promedio 50,000 unidades de sus 89 modelos. Esto nos refuerza la importancia de los proyectos para la economía del día de hoy. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es un proyecto? Acá quiero que contrastemos dos definiciones. La definición tradicional, que lo que dice es que un proyecto es un esfuerzo temporal para producir un bien, un producto o un servicio dentro de una serie de limitaciones de recursos que tenemos, versus la definición moderna de proyecto, que establece que el proyecto es una organización temporal que se forma para lograr un objetivo específico. Aquí podemos ver distinciones filosóficas importantes que van a marcar una diferencia en la forma como abordamos los proyectos. En la definición tradicional o en la forma tradicional, nosotros lo que se ve es el proyecto como una máquina, como algo predictivo, como un esfuerzo que va a producir algo que tiene entradas, tiene procesos y cosas que suceden en el medio, y tiene siempre sus outputs o sus salidas. Y lo que nos quiere decir es que si siempre tenemos las mismas entradas y siempre hacemos lo mismo, siempre vamos a tener el mismo resultado, lo cual cualquier persona que trabaja en proyectos sabe que no es cierto y que no es así. Esta forma tradicional de pensar y de ver los proyectos viene de una escuela de pensamiento de la optimización, donde los proyectos se planificaban y se ejecutaban evitando al máximo los cambios que pudieran romper con esa predictibilidad de la máquina, ¿no? Adicionalmente, algo que no nos gusta mucho es que en esa definición tradicional de un esfuerzo caben muchas cosas que no son proyectos, como por ejemplo los objetivos. En cambio, en la definición moderna que se plantea el día de hoy, lo que queremos es resaltar el componente humano, el proyecto como un sistema social, con un componente organizacional que debe ser administrado y gestionado, y para lo cual requerimos habilidades diferentes pero complementarias a las tradicionales. Esta definición viene más de una escuela de pensamiento contingente, donde yo adapto mis actitudes gerenciales, mis actividades gerenciales a la situación que se me está presentando en un momento dado, donde habilidades como la negociación, la comunicación, el liderazgo, la toma de decisiones, la estructuración y resolución de problemas, pues toman un papel preponderante, y donde la comprensión estratégica resulta una habilidad fundamental para los directores de proyectos modernos. Antes los proyectos funcionaban o se veían en un vacío, no había una conciencia de parte del administrador o del director de proyecto de la importancia organizacional que ellos tenían, ni de cómo su proyecto encajaba en la estrategia macro y los resultados de negocio que perseguía la empresa. Entonces, actualmente o con esta definición, lo que estamos buscando es que los proyectos se entiendan como una parte integral de la organización, como una herramienta que nos va a ayudar a implementar ese cambio y esa estrategia que desean las organizaciones. Y aquí les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes han visto proyectos que fracasan por errores de computadoras, de cronogramas, de software? Son errores que se pueden solucionar de una manera más fácil. Por el contrario, ¿quién ha visto un proyecto en problemas por mala comunicación, por estimaciones mal hechas,
por problemas organizacionales, por malas decisiones, ¿no? Entonces pareciera que las habilidades de un director de proyectos deben de ir cambiando para lograr incrementar la probabilidad de llevar el proyecto a un final exitoso, y eso está marcado o inicia en la forma como nosotros entendemos los proyectos. Entonces ya sabemos o ya hemos hablado un poquito de las diferencias filosóficas y de cómo entender el proyecto. Ahora, ¿qué herramientas podemos usar que nos den información accionable y práctica para gestionar mejor los proyectos? Aquí lo que se presenta es un modelo de clasificación de proyectos que propone básicamente que un proyecto tiene 3 dimensiones importantes: la incertidumbre, la complejidad y el tiempo de entrega. La incertidumbre la podemos subdividir en la incertidumbre que nos genera la novedad del producto que estamos desarrollando y la incertidumbre tecnológica que vamos a necesitar para lograr este proyecto. Lo importante o el mensaje importante acá es que las organizaciones pueden tropicalizar esto, lo pueden personalizar, pero lo importante es que lo hagan, ¿no? Que entiendan que no todos los proyectos son iguales, y que tengan un sistema que les permita a sus directores de proyectos adaptarse y cambiar dependiendo del tipo de proyecto al que se enfrenten. Entonces aquí alguna información que creo que es relevante. Por ejemplo, en la dimensión de la novedad, entre mayor grado de novedad tenga mi producto, menos datos de mercado tengo, por lo tanto yo debería como director de proyectos atrasar el congelamiento de los requerimientos o por lo menos considerar retrasarlos. Entre mayor grado de incertidumbre tecnológica tengo que saber que probablemente necesite más ciclos de diseño y que probablemente sería inteligente tener más contingencia de presupuesto y de tiempo. Entre mayor complejidad organizacional, voy a necesitar una mayor formalidad para gestionar el proyecto. Y entre más rápido sea el tiempo de entrega, entre más urgente sea el proyecto, más autonomía voy a tener que darle al equipo del proyecto. De nuevo, es información que cuando estoy definiendo un proyecto y yo sé que a lo que me estoy enfrentando, inmediatamente ya me voy ubicando en lo que voy a tener que hacer. Y acá, digamos, en un ciclo de vida genérico de un proyecto, en las diferentes fases, pues la recomendación es a la hora de definir el proyecto, debemos de comenzar por clasificarlo y definir factores y criterios de éxito en conjunto con mis partes interesadas. En la parte de la planificación, debo saber estos requerimientos y el tipo de proyecto, cómo va a incidir en mis estimaciones y a cuánta incertidumbre me estoy enfrentando, el número de prototipos y ciclos de diseño que voy a necesitar, el timing o el momento en el cual voy a congelar mis requerimientos y mi diseño, y cómo todo esto va a impactar en mi labor de identificación y gestión de riesgos. Y por consiguiente, cuando llegamos a la ejecución, ya sabemos que vamos a tener que hacer más o menos prototipos y pruebas, que vamos a tener más o menos ciclos de diseño. Al final, el mensaje es que los proyectos debemos de adaptarnos al tipo de proyecto que tenemos y es con herramientas como esta que lo podemos hacer. Y entonces todo esto nos lleva a la última pregunta para el día de hoy. ¿Qué hace a un proyecto exitoso? Tradicionalmente los proyectos se evalúan solamente bajo el famoso triángulo de oro o triángulo de hierro, como lo quieran llamar, en tiempo, costo y calidad. Y de ahí la dirección o la administración de proyectos tradicional no sale de ahí. Al final no estamos diciendo que esto no sea importante, por supuesto que es importante. Lo que pasa es que esto es solo una pequeña parte del rompecabezas, esto es solo la eficiencia de un proyecto. Además de esto, tenemos otras dimensiones en las cuales podemos evaluarlo, por ejemplo, el impacto en el cliente, si estamos cumpliendo realmente con los requerimientos y las especificaciones, si este proyecto se está traduciendo en un beneficio real para el cliente, si nuestro producto se está realmente usando, si hay una satisfacción general de parte de nuestro cliente, el impacto en el equipo. Yo he visto muy pocos directores de proyecto que se preocupan por el impacto del proyecto en su equipo, cómo es la satisfacción y cómo es la moral de mi equipo. ¿Tenemos burnout en el equipo o no? ¿Estamos desarrollando habilidades para estos miembros que les pueda servir en el futuro? ¿Los estamos haciendo crecer como profesionales y los estamos reteniendo para proyectos futuros? Esto deberíamos de cuestionárnoslo. Por supuesto, el impacto directo en el negocio, que normalmente se ve a un nivel más alto,
organizacional, pero que el director de proyecto debe de estar consciente de esto. ¿Cómo está impactando mi proyecto las ventas, las ganancias, el flujo de caja, el retorno de inversión? Y por último, y creo que de los más importantes, la preparación para el futuro. Estamos utilizando los proyectos como herramientas para desarrollar nuevas tecnologías, para incursionar en nuevos mercados, para desarrollar. El proyecto nos está sirviendo o lo estamos diseñando para que nos ayude a desarrollar nuevas capacidades organizacionales, porque recordemos que todo esto es por diseño. Cuando yo empiezo a definir un proyecto, yo puedo con esto en mente comenzar a diseñarlo. Es importante entender que el éxito se mide a través de diferentes ópticas y en diferentes escalas de tiempo. Durante la ejecución de un proyecto o apenas se termina un proyecto, yo solo puedo medir la eficiencia, ¿no? A mediano plazo es que yo puedo comenzar a medir el impacto que tuvo en el cliente, que tuvo en el equipo, y es hasta a un largo plazo donde puedo medir el éxito directo en los negocios y la preparación para el futuro. Una de las habilidades más importantes que tiene todo buen director de proyecto es que sabe definir el éxito con las diferentes partes interesadas al inicio del proyecto y establece claramente cómo y cuándo lo van a medir y cómo y cuándo lo van a evaluar, y eso ayuda muchísimo a tener una sensación y una percepción de valor y de éxito del proyecto diferente. Y pues para terminar traigo dos ejemplos muy concretos. El primero es el Segway, lanzado en el 2001 con grandes expectativas, entregado a tiempo, dentro del presupuesto, con la calidad que se necesitaba, y fue un fracaso comercial rotundo. ¿Cuántos de ustedes han visto estos aparatos o ciudadanos normales en sus, ¿verdad? Allá, con una adopción masiva de esto? Es muy poco, ¿no? Lo que hicieron fue posicionarse al final como un transporte para policía o para seguridad. Sin embargo, la idea original y el objetivo estratégico que perseguían nunca se logró. Todas las capacidades de producción que ellos desarrollaron para poder cumplir con la demanda que habían proyectado fue capital perdido. Las ventas nunca se alcanzaron. Ahora les voy a contraponer este otro ejemplo. La Ópera de Sydney. 10 años de atraso, un sobrecosto de 1457%, y donde alguna gente tal vez no lo sepa, el arquitecto renunció a la mitad de la obra. Sin embargo, hoy en día es un ícono de la ciudad, del país, del continente, y fue catalogado como una de las obras más importantes del siglo XX. La pregunta es, ¿este proyecto de la Ópera de Sydney fue un fracaso? Y la respuesta es, depende a quién se lo pregunte. ¿Qué diría el arquitecto en 1970? ¿Qué dijo en el 2004? ¿Qué hubiera dicho un australiano en 1970? ¿Qué dice un australiano el día de hoy? Es el orgullo de Australia y les genera muchísimos ingresos. El mensaje final es que el éxito se ve a través de diferentes lentes, de diferentes ópticas y en diferentes momentos. Parece un poco irónico circunscribir el éxito de un proyecto a dos estimaciones que se hacen en el momento en el que se tiene menos información, el cual es al inicio de un proyecto, cuando estimamos cuánto puede durar, cuánto puede costar, y eso queda escrito en piedra como objetivos por cumplir. Me parece que circunscribir el éxito de un proyecto a métricas como tiempo y costo, que están llenos de incertidumbre, parece no tener mucho sentido el día de hoy. Debemos comenzar a adoptar otros criterios que se relacionen más con los objetivos, los beneficios y el entorno en el cual se desempeña un proyecto. Eso sería todo. Muchísimas gracias.